es el señor Canoso. O sea, que si le queréis grabar directamente. ¿Le han intervenido o sea, en relación a esos 6 meses? ¿Igual, mejor, peor? ¿Quieres usted lo que Sí, pero hoy cómo te encuentras, ¿mejor? espera, aquí está la tenemos mal. Baina laguntza gutxiago badaukazue, ezinezkoa Hace un mes. Está acompañada por el coche. Cuando acuesto a mi marido por la noche en la cama, me da un pellizco cariñoso en la mejilla. En esos momentos me siento terciopelo. Quiero mucho a mi mujer. Soy su peluquero particular y también le pinto las uñas para que esté contenta y se vea arreglada como a ella le gusta. Si es feliz con eso, yo también lo soy. Egunon. He querido empezar esta intervención pues, con estas dos referencias. Referencias que están recogidas en ese folletín que hoy os hemos entregado y que recoge el impagable trabajo, el impagable servicio que hacen nuestras personas cuidadoras, ¿no? Hemos titulado ese folletín que hoy presentamos «Porque tú les cuidas, te cuidamos». Este próximo jueves es el Día de las Personas Cuidadoras y frases como estas son las que hacen sentirse bien a estas personas y las que hacen seguir con su impagable labor. En general son mujeres que se hacen cargo de esos cuidados, mujeres que además no tienen la formación, no han tenido formación para hacer este trabajo, pero que con lucha y tesón siguen adelante. Por lo tanto, también aquí la feminización es incuestionable. Desde Betión hemos querido hacer un pequeño homenaje a estas personas cuidadoras que llevan esta carga de una manera, a veces triste, otras veces con menos carga, pero que creemos que es importante. Lehenengo aldiz elkar ikusi genuenean, Bartzelonatik galduta zebilen eta helbide bat galdetu zidan. Nik eman egin nion. Eta esan nion, aukera emanez gero, beti zainduko nuela. Hori da egiten ari naizena. Era honetako esaldiak Betioneko beste aldean dauden teknikarientzat ederra da. Teknikariak entzuten dutenean hori beraientzat ere pozgarria da. Baina baita ere beste aldean daudenak zaintzailea direnentzat ere horrelako adierazpenak egitea askatzailea da. Horrek esaten du, beraien lanaren zergaitia ematen du eta harremana ere estuagoa egiten da zaintzailea eta zaindua danen artean. Betión, el servicio de teleasistencia público, tiene más de 57.000 usuarios en este momento, con perfiles de todo tipo. Hay personas con un alto grado de dependencia, cuyas familias se valen tanto de recursos tecnológicos que están a su disposición en este servicio, como también del programa que hoy vamos a hablar, que es el programa de teleasistencia de apoyo a personas cuidadoras. Un programa que actualmente, dentro de esas 57.000 usuarios, está atendiendo a 205 familias en Euskadi. Este es un paso más adelante dado por el Servicio de Teleasistencia Público de Euskadi, que llamamos Betión. Un programa que pone el foco en las personas cuidadoras y en el beneficio que un servicio de estos, de apoyo a personas cuidadoras, puede traer a la población en general y, sobre todo, a esos que están sufriendo esa sobrecarga. Como
Hay que recordar, estamos hablando de personas cuidadoras familiares, no profesionales, que cuidan a personas que están en dependencia, se encargan de su higiene, de mover a esas personas, de la compañía, de darle apoyo, de alimentarla, de tareas domésticas también, incluso de ejercer de enfermera, pues para las curas, para la dosificación de la medicina, etcétera. ¿Cómo intentamos ayudar a estas personas? ¿Qué les prestamos? Por una parte, con tecnología, con detectores que pueden aliviar esa carga, para facilitar su descanso, para que esos detectores, en caso de peligro, haya alarmas que nos puedan movilizar. Por una parte tenemos tecnología, pero por otra parte, y muy importante, y es a lo que hoy sobre todo venimos, es el acompañamiento personalizado. Un acompañamiento que lo que pretende es disminuir el riesgo de aislamiento que pueden tener estas personas, porque se centran tanto y es tan exigente ese trabajo de cuidado que tienden esas personas a aislarse en su mundo. Por otra parte, intentamos dar formación e información de cuidados básicos y de autocuidado, cuidar al cuidador para que él pueda cuidar bien a su vez. Prestarles también apoyo emocional desde el servicio, vincularles con otros servicios de la zona para que en la comunidad puedan encontrar esos apoyos que le puedan venir bien a esa tarea de cuidado que está realizando en su casa, pero que pueda tener sus momentos de poder salir o de poder formarse con los recursos de la comunidad. Y sobre todo también queremos reconocer el reconocimiento social de estas personas que están en el día a día y que gracias a ellas mantenemos el bienestar de la sociedad. Desde Betion, por una parte, tenemos una página web con diferentes acciones de formación online que pueden acceder las personas cuidadoras. Y allí, aproximadamente tenemos unos 50 cursos online que enseñan a esa persona a poder cuidar mejor, apoyarles en ese cuidado. Y también desde Betion tenemos diferentes guías en otro formato, pues también que están encaminadas a mejorar esa tarea de cuidado y apoyar esa tarea de cuidado. En cuanto a tecnología, pues tenemos sensores cuyo objetivo es proporcionar lo que comentaba antes, ese respiro a la persona cuidadora que favorezca también el descanso de esa persona cuidadora y que la persona siga estando cuidada. En este caso, la tecnología nos tiene que acompañar también para que ese cuidado sea más fácil. Todas estas medidas están encaminadas a evitar la sobrecarga de las personas cuidadoras, que esa sobrecarga sea lo más leve posible. ¿Cómo valoramos la intensidad? ¿Cómo valoramos la carga de la persona cuidadora? Tenemos una escala, que es la escala Zarit, que es ampliamente validada en el ámbito social y que el personal de teleasistencia lo lleva y es la escala que pasa, ¿no? Son las personas del servicio de teleasistencia las que acuden al domicilio, son las que hacen la valoración, profesionales del trabajo social que hacen la valoración con una escucha activa y son las que deciden en qué momento de sobrecarga puede estar esa persona, para luego también afinar los servicios y el acompañamiento que hay que prestar a esa cuidadora o a ese cuidador. ¿Qué pasa cuando la sobrecarga se considera intensa? Bueno, pues cuando se considera que la sobrecarga es intensa, el programa de teleasistencia de apoyo a personas cuidadoras ofrece también un apoyo emocional a esas cuidadores, a esas personas cuidadoras. Hoy aquí me acompaña Juan Félix Uriarte, que es uno de los técnicos del servicio de Betion, que se ha formado para ofrecer ese apoyo emocional a las personas que están cuidando. Yo os cuento que su función consiste en mantener una relación de confianza con la persona cuidadora para ofrecerle herramientas, ofrecerle asesoramiento y apoyo emocional. Es un programa de escucha sobre todo, pero él lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Sí quisiera daros algunos datos sobre cuidadores. El perfil de las personas cuidadoras es el de mujer de al menos 70 años, que cuida sobre todo del cónyuge y sin formación específica para el cuidado.
En este momento, ya os he comentado al principio, tenemos 205 familias que forman parte de este servicio. De esas, 176 son mujeres, el 85,85%. Hay un total de 108 cónyuges, el 52,68%. Y 86 son hijos o hijas que cuidan de sus padres, el 41,65%. Con estos pequeños datos, para que nos hagamos una idea de la realidad que estamos atendiendo, pues cedo la palabra a Juan Félix. Argi dagoelako, zaintzaileak egiten duten lana pagaezina dela eta askotan oso iskutuan egon delako, eta gizarte bezala hainbat eta hainbat pertsona horiei rekonozitu egin bertzaiela, garena gerala, norbait gelditzen dalako itxean, gure dependientiak edo arazoa dazkenak zaintzen, ez? Eta orduan behar-beharrezkoa dela bizilidade hori ematea eta rekonozitzea egiten duten lana. Besterik ez? Eskerrik asko.